Bueno, Victoria, ¿quién es el príncipe de los prodigios y cuál es su historia? ¿Quién es el príncipe de los prodigios? Bueno, esto ha sido realmente el gran secreto que teníamos guardado hasta el momento en el que se publicara la novela. El príncipe de los prodigios es el nombre que yo le he dado, que no es el nombre, no es el título real que tenía en su época, a Raimondo di Sangro. Fue un personaje histórico que realmente existió en el Nápoles del siglo XVIII. Es un personaje que yo conocí cuando estuve visitando Nápoles con mis padres hace bastante tiempo, en 2010 creo que fue. Me llamó muchísimo la atención porque era un personaje que ha pasado a la historia por hacer pues algunas invenciones realmente extraordinarias, que claro, en su momento se consideraba que si esto estaba más cerca de la ciencia, más cerca de la magia, acaso es algo herético, es decir, no se sabía muy bien qué era un personaje controvertido para la época, es un personaje realmente fascinante, y la cuestión es que apenas se le conoce fuera de Italia. He visto un par de novelas publicadas en las cuales aparece como personaje, pero realmente se le conocía muy poco, y cuando yo descubrí pues la existencia de ese personaje y todas esas cosas que él fue inventando, llegó a inventar pues algunas cosas más de tipo alquímico realmente curiosas que no voy a mencionar aquí por si acaso, y pensé ya en ese momento, pues me quedé con la idea de que algún día me gustaría escribir algo sobre Raimondo di Sangro. Entonces bueno, aquello se quedó en la carpeta mental de guardar cómo, y ya poco a poco, cuando ya estaba dando forma a la trilogía de Helena Lennox, pues cuando decidí que me gustaría que primero comenzaran en un ambiente exótico como en la India y que después fueran algo completamente distinto, pensé que Italia podría ser muy diferente, y precisamente pensé, esta idea que tenía guardada pues podría ser interesante también. Así que fue un poco pues la unión de esa idea que yo tenía ya de muchos años antes, de querer escribir algo sobre ese personaje histórico, y bueno, que realmente creía que era muy adecuado para Helena. La ciudad de las sombras se basa en la ciudad maldita de Bangar, en la India. En el príncipe de los prodigios están todas las leyendas que rodean al personaje histórico. ¿Cómo llegas a estas leyendas? Realmente siempre ha sido pues por serendipias, es decir, por hallazgos fortuitos que aparecen de repente sin que yo lo estuviera buscando. En el caso del príncipe de los prodigios fue precisamente por ese viaje a Nápoles y el hecho de encontrarme de repente con ese personaje que me llamó un montón la atención y me parecía pues perfecto y que daba muchísimo juego para una historia. En el caso concreto de la ciudad de las sombras, yo descubrí la existencia de Bangar pues una noche que estaba mirando, creo que ya lo he comentado alguna vez, una página web de los lugares más siniestros de la Tierra, estas cosas que haces a las 3 de la madrugada. Más raramente lo que me pasó en este caso, de algo que descubrí estando allí in situ, estando en persona, es un poco una mezcla de todo, y yo también creo que los autores al final somos esponjas, es decir, acabas absorbiendo todo aquello que te rodea y estás muy sometido a un montón de estímulos que incluso aunque en el momento tú no te des cuenta de hasta qué punto te influyen, te dejan una serie de ideas o te dejan como semillas para cosas que igual después pasan, a lo mejor pueden pasar 10 años y de repente te das cuenta de que algo que tú habías descubierto y que se te había quedado guardado en el cerebro, de repente te parece la pieza perfecta que te ayuda a completar un puzzle de una historia. Los proyectos que tengo ahora entre manos son casi todos de juvenil, pero dentro de lo que es ese espectro de juvenil sí que noto que hay algunos que son más y que es que Helena Lennox es de lo más feliz que tengo, y mira, vamos a ver, en serio. O sea, los libros de Helena tienen mucho humor, son más dinámicos, la protagonista pues es más joven, es adolescente, es decir, son muy divertidos. A mí me resulta divertidísimo escribir esta saga. Luego tengo otras cosas que sí que son más duras, más en la línea de Silverby, que es un poquito más adulto y que sí que ocurren grandes dramas, pero bueno, yo creo que es más bien es lo que te está pidiendo la propia historia, y tú en función de eso, al final pues lo acabas contando, o sea que no es culpa mía nada de lo que hago. A mí me interesa muchísimo todo el tema de la historia y todo lo que se puede descubrir, y sobre todo algo que he notado muchísimo, que es el tema de cuando tú crees conocer algo y empiezas a escribir una novela sobre ello, y en el proceso de documentación acabas aprendiendo muchísimo. Es decir, yo lo que aprendo escribiendo cada libro, o sea, el momento en el que me doy cuenta de que no tenía ni idea de nada de esto, es decir, era un ignorante sobre este tema, y es increíble todo lo que he aprendido. O sea, me pasó con la India, por ejemplo. O sea, que yo creía que sabía cosas de la India y para nada, y todo lo que yo aprendí de la India cuando estaba escribiendo La ciudad de las sombras, o sea, es que a mí me ha aportado a nivel humano, o sea, a nivel personal mío, me ha aportado tantas cosas que yo sé que me van a acompañar toda la vida. ¿Qué nos puedes contar de los nuevos personajes sin que sea muy spoiler? Bueno, sí que aparecen personajes del pasado del año, de su adolescencia, y eso también a mí me hacía mucha ilusión, porque, a ver, algo que yo he tenido muy presente desde el primer momento, desde el momento en que empecé a escribir esta trilogía, y de hecho es que siempre lo he comentado, que es que a mí me molesta muchísimo la tendencia que existe en literatura juvenil a padres muertos o padres malos que pasan de ti, que yo sospecho que es porque yo con mis padres me llevo genial. Entonces claro, a mí esto me molestaba mucho, y yo pues desde el primer momento quería que aquí hubiera unos padres colega que al mismo tiempo, si os dais cuenta, tienen muy divididos el tema del papel del poli bueno y el poli malo. A mí el tema de las dinámicas familiares de los Lennox, a mí esto me da la vida, es que esto es como tener un fanfic en la cabeza 24/7, de verdad.
Es maravilloso. Entonces, bueno, a mí es de las cosas que más me han divertido y claro, cuando ya decidí que iban a estar presentes, que no iban a ser las típicas figuras ausentes que hay muchas veces en novela juvenil, que iban a estar ahí, y de hecho en este libro veréis que están mucho más presentes que La Ciudad de las Sombras, porque La Ciudad de las Sombras fueron realmente el motivo por el que Elena se fue a la India, bueno, que se quería escapar también, pero bueno, el motivo por el que se fue a la India, el tema de ayudar a sus padres. En este caso es que van con ella desde el principio. También sé que es que no soy objetiva con esto, que esto también se debe al apego que yo les tengo a esos personajes desde la trilogía anterior, pero es que me parecía que también era muy interesante sacar cosas del pasado de ellos, que claro, en este libro evidentemente está ambientado en Nápoles, Lionel nació en Nápoles, pues claro, salen muchas cosas de su pasado, de cuando de sus amigos, de cuando estaba trabajando en las ruinas de Pompeya de joven y tal. No salen cosas del pasado como tal de Dora, que eso ya salió en Dreaming, pero en este libro me parece que se comprende mucho mejor a Dora. Me parece que tiene una serie de cosas que permiten entenderla mucho mejor porque la muestran con mucha vulnerabilidad por debajo de la coraza que siempre tiene, que es lo que más me gusta de este personaje, que parece que tiene una armadura, pero debajo de todo eso es súper sensible, y creo que este libro, de todos en los que ella ha salido, creo que es en el que se ve mejor. Yo quería preguntarte por la tercera parte, porque la vamos a publicar el año que viene, así que ¿qué puedes adelantar? Hay una serie de temas a nivel personal que me interesan un montón, que afectan a los personajes, que se van a desarrollar mucho. Creo que es un libro que tiene un componente humano también muy importante. De hecho, es que es mi libro favorito de los tres, el tercero. Tiene la ambientación que más me gusta de todas, lo que pasa es que eso no lo puedo revelar. Sí que puedo revelar dónde empieza, ¿vale? Pero no dónde ocurre lo que es la trama en sí del libro, porque esa es una sorpresa que preferimos guardarnos para un poco más adelante, que es el tema de que empieza en Nueva York. Sí, con lo que ello implica de garitos clandestinos, las flappers, el gran Gatsby, fiestas, gente detenida que va a la comisaría por beber, ese tipo de cosas. ¿Vale? No, a ver, a mí realmente es que eso me gustaba un montón, por lo que he comentado antes, de que me gustan mucho los años 20. Quería hacer algo que estuviera ambientado en el Nueva York de esa época. Claro, es algo completamente diferente, es como un mundo pues muy moderno, lleno de estímulos muy gamberros también, por ese momento pues de la ley seca, de la prohibición, pero al mismo tiempo de todo lo contrario, de esos bailes. A ver, por eso me gusta tanto la saga de Animales Fantásticos. Y bueno, hablando de proyectos, ¿qué nos tienes que decir? Los que me habéis seguido en Twitter habréis visto que llevaba tiempo diciendo que quería anunciar ya una cosa, que me habían dado permiso para anunciarlo, y pensamos que qué mejor que hacerlo aquí, sobre todo porque estamos las tres, y esto ya dice bastante. Los que me habéis seguido sabéis que estoy escribiendo una novela que se llama Proyecto Boys, ¿vale? Va a salir en abril. Con Nocturna, evidentemente. Va a ser un tocho importante, de hecho bastante más que esto. Se titula La voz de Amunet y está ambientada en el Antiguo Egipto. Esa era la noticia y que esperamos que os guste mucho cuando salga, ¿vale? Que todavía tenéis este ahora que acaba de salir, falta un poquito. Estoy terminándolo, yo creo que en un par de semanas, 3 semanas estará terminado. Llevo desde los 12-13 años queriendo escribir algo ambientado en Egipto. Consideraba que no era capaz de hacerlo porque era muy difícil la documentación. Ahora entenderéis la pila de libros que subí a Twitter y todos los años que he estado leyendo cosas sobre Egipto únicamente para poder escribir esto, así que espero que os guste cuando salga.